La metodología de estudio se basó en 4 muestras de agua de red, en frascos estériles conservados en la oscuridad. 3 muestras de ellas fueron ionizadas en Umicar, con diferentes tiempos de exposición. Una muestra fue con 7 minutos de aplicación de la tarjeta, es decir, prácticamente inmediata. Otra fue a la hora, y otra de las muestras fue a las 12 horas de la colocación de Numicar. ¿Sí? Esa tuvo más tiempo de colocación. Se tomaron los parámetros bioquímicos con las tarjetas colocadas en los frascos correspondientes, es decir, que no se quitaron las tarjetas debajo de los frascos, no se colocan dentro del agua, de hecho es una de las condiciones, colocarlas por debajo o por encima del frasco, ¿sí? No adentro. Entonces, se tomaron los parámetros bioquímicos con las tarjetas debajo de los frascos. Se midió el pH, el físico-químico y el bacteriológico. Y luego de 24 horas se volvieron a analizar todas las muestras para evaluar qué era lo que sucedía con el pH. Bien, acá les comparto la foto en donde se pueden observar las 4 muestras, donde está la del agua de red sin la tarjeta, el agua ionizada por 12 horas con la tarjeta debajo, el agua ionizada por 1 hora que aún no había colocado la tarjeta y la de 7 minutos que tampoco le coloqué la tarjeta porque fue prácticamente al momento de llevar las muestras. ¿Cuáles fueron los resultados físicos hallados? El agua en todos los casos, tanto de red como la que fue expuesta a la ionización, resultó ser incolora, inodora, de aspecto límpido. La variabilidad se observó en el nivel de burbujas que contenía cada frasco. Y podemos observar qué era lo que sucedía en cada frasco. En el agua de red, sin NUME, no hubo ninguna burbuja, o al menos algunas aisladas. En el agua ionizada por 7 minutos, aparecieron algunas burbujas. En el agua ionizada por 1 hora, la cantidad de burbujas fue ya moderada. Y en el agua ionizada por 12 horas, la cantidad de burbujas fue abundante. Esto lo podemos ver en la siguiente foto, donde pueden apreciar lo que sucedía en cada tiempo de ionización. En la del centro, el frasco del centro estaba ionizado por 7 minutos con NUMI, y vemos que empezaban a aparecer algunas burbujas. Luego en la de 1 hora había más cantidad de burbujas, era una cantidad moderada, y en la con NUMI de 12 horas había una abundante cantidad de burbujas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver cuál es la interpretación en el aumento de iones y de burbujas, a ver qué relación tenían. Existe una correlación entre el tamaño de las burbujas, la concentración de iones de diferentes cargas y la fuerza iónica. El uso de agua con altas concentraciones de aniones representa una razón importante para considerar el efecto de burbujas en la flotación de partículas de carbón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más aniones, es decir, iones negativos, y partículas de carbón queden libres en el espacio, ¿sí? En el líquido, entonces generaba mayor cantidad de burbujas. Con esto ya podemos identificar que claramente estaba sucediendo un efecto de ionización, es decir, de aniones, en el líquido, como para liberar estas burbujas y que se puedan observar. La presencia de iones como el sodio, el magnesio, el sulfato y el cloro disueltos en el agua favorecen la formación de burbujas finas. Es decir, que en nuestros resultados bioquímicos de esta agua ionizada podríamos obtener entonces el magnesio, el sodio, el sulfato o el cloro en mayor cantidad de lo que se observaba en el agua de red. Bien, ¿cuáles fueron los resultados sobre el pH? ¿Qué es el pH? Es el potencial de hidrógenos y lo vamos a ver en la placa siguiente. Los resultados inmediatos con las tarjetas colocadas debajo de los frascos fueron, en el agua de red sin NUME, el pH fue de 8,5. En el agua ionizada por 7 minutos, el pH fue de 8,48, es decir, comenzó el descenso.
En el agua ionizada por 1 hora, el pH fue de 8,44. Y en el agua ionizada por 12 horas, el pH fue de 8,2. Observen que bajó 0,3 puntos, y esto es un dato muy importante, ya que se midió en el momento el pH, y esto es algo que no sucede fácilmente, ya que la ionización también, en general, lleva un tiempo para variar un pH de 8,5 a 8,2. Ahora, estas muestras se volvieron a analizar a las 24 horas y se volvió a medir el pH en todos los frascos. Y lo que se observó es que todas las muestras volvían a tener un pH prácticamente igual, de 8,5 a 8,49. Entonces, ¿cuáles son las interpretaciones sobre las variables de pH? El pH significa potencial de hidrógenos. Los hidrógenos tienen carga positiva, ¿sí? Recuerden que los aniones o los iones negativos justamente tienen carga negativa. Los que son positivos se llaman cationes. La medición de hidrógenos es inversamente proporcional, es decir, que a mayor cantidad de hidrógenos, menor es el valor del pH. Y acá podemos observar que si nuestro pH fue disminuyendo, entonces eso significa que la cantidad de hidrógenos positivos fue aumentando, es decir, que liberó hidrógenos activos. El agua es óptima para consumo entre un pH de 6 y 8,5, y estos son datos obtenidos desde las recomendaciones y la reglamentación a través de la Organización Mundial de la Salud. No significa que cuanto más alcalina sea el agua, más beneficios voy a obtener, si no se encuentran las concentraciones iónicas en un óptimo equilibrio. Nuestro pH sanguíneo está en 7,4 y el agua permitida para consumo es entre 6 y 8,5. El 7 es un pH neutro. A partir de 7 para arriba, el pH comienza a ser alcalino. Pero como bien decíamos recién, no significa que tener un pH de 9 sea beneficioso para nuestra salud, ¿sí? El pH de red estaba en 8,5 y recordemos que con Numicar descendió a 8,2 a las 12 horas de colocación de la tarjeta. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa entre la ionización y el potencial de hidrógenos, es decir, el pH? Un mecanismo de ionización genera electrólisis. ¿Qué significa esto? Es la liberación de un electrón de moléculas inestables. Al liberar hidrógenos, se produce una gran cantidad de hidrógeno activo, que reacciona con el oxígeno activo libre que anda circulando en ese líquido, causante de gran cantidad de enfermedades que en las siguientes diapositivas podremos ver, proporcionando mayor cantidad de iones hidroxilos, que ahora se convierten en iones negativos, es decir, un estrés oxidativo. Cuando las concentraciones de hidrógeno activo en el cuerpo son altas, este hace una reacción con ese oxígeno que viene a tener una función negativa en nuestro cuerpo, convirtiéndolo en agua limpia. Podemos observar un gráfico que es a modo de ejemplo y a modo de entender de una manera más práctica y sencilla qué es lo que sucede entre el hidrógeno que queda activo y que se libera y el oxígeno que anda dando vueltas de manera activa y queda libre, generando un radical libre, ¿sí? Entonces tenemos un hidrógeno activo por un lado que tiene 2 electrones en sus órbitas y un oxígeno libre activo que tiene solo un electrón en sus órbitas, por eso se lo llama radical libre. Entonces, lo que sucede es que se conjugan ambos formando un hidrógeno más un oxígeno, completando estas órbitas de electrones y formando una nueva molécula de agua. Por eso se llama H2O, porque tiene 2 electrones el hidrógeno que se va a conjugar con 1 del oxígeno. ¿Cuáles fueron los resultados químicos obtenidos en las muestras de agua ionizada?
Estos gráficos son comparativos según el tiempo de exposición con Numicar en los distintos frascos con agua de red. Podemos observar que tanto el sodio como el potasio no variaron ni en el tiempo ni en sus valores. Sin embargo, aparece una variación en la alcalinidad y en la dureza, que están ligadas al carbonato cálcico, que se llama. Vamos a poder entender en la próxima diapositiva qué es lo que sucede y por qué aumenta un poco la dureza del agua, que esto no significa que sea algo negativo, ¿sí? Al igual que aumenta apenas la alcalinidad. El magnesio, por su parte, aumenta bastante más de lo que sucede en los resultados del agua de red. Pasa de tener 7,64 a 9,3. Es de los valores que más se modifican con la ionización de Numicar. El calcio, por su parte, también se modifica de una manera importante, descendiendo los valores. Es decir, el magnesio aumenta y el calcio disminuye. Recuerden que a mayor tiempo de exposición, más resultados obtengo. La relación entre el calcio y el magnesio también se ve afectada o modificada porque, como vimos, tanto el magnesio como el calcio sufrieron variaciones importantes. El cloro residual tiene un menor valor o una menor medida y pasa de 0,07 a 0,0037. El cloro, por su parte, se modifica muy poquito, prácticamente es invariable porque también se ve afectado de acuerdo a la exposición de la luz. Recordemos que las muestras fueron llevadas en la oscuridad, en un ambiente oscuro, pero al tomar las medidas bioquímicas, los resultados pueden variar de acuerdo a la luminiscencia que reciban, principalmente con el cloro. El flúor aumenta, los sulfatos aumentan y los nitritos también aumentan. Tanto el flúor, sulfatos y nitritos son aniones, ¿sí? Son iones negativos. ¿Cuál es la interpretación de estos cambios iónicos? Aumenta significativamente los valores de magnesio y disminuyen los valores de calcio. Por lo tanto, la relación entre el calcio y el magnesio varía disminuyéndose. Aumenta la dureza y la alcalinidad del agua ligada al carbono. El carbono es liberado y conjugado con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno activo, libre, es un ion que resulta en este momento perjudicial para la salud. Por eso es necesario conjugarlo. Al liberar carbonos, al igual que hidrógenos, lo que sucede es que se combinan con estos oxígenos y son captados rápidamente, formando o conjugando nuevas moléculas. Teniendo en cuenta que el calcio disminuye, entonces lo que sucede es que el carbono aumenta y acapara o se conjuga rápidamente con ese oxígeno libre. La teoría indica que la recuperación de carbón incrementa en aguas puras y con mayor concentración molar de electrolitos. Entonces, con esto podemos demostrar que aumenta la cantidad de carbono activo en el agua y que el agua termina siendo más pura y limpia. Cuando se incrementa la concentración de iones de sodio, magnesio y sulfatos, aumenta la concentración de carbón mineral, como vimos recientemente, como sucede también con el aumento de magnesio, que hace que se libere también mayor cantidad de carbón. La recuperación de carbón en aguas desionizadas es del 40%, mientras que en agua con alto contenido en magnesio, en sodio, en sulfato, la recuperación es de hasta el 90%. Disminuye a la vez el cloro residual que contiene el agua y eleva el flúor. Y la presencia de mayor cantidad de iones sulfatos se asocia a altas recuperaciones de materia mineral, las que sin dudas son debidas a la naturaleza del anión. ¿Cuáles fueron los resultados bacteriológicos
En todos los casos se hallaron 0 unidades formadoras de colonias, es decir, que no se presentaba ningún tipo de contaminación de ningún germen. Las conclusiones bioquímicas que podemos observar a partir de todos los resultados obtenidos, tanto el físico con el nivel de burbujas, como los químicos a través del pH, a través de la variabilidad de los iones, como también todos los resultados presentes, ¿no?, en este laboratorio, podemos decir que Numicar genera una ionización demostrable a través de todos estos cambios observados. También podemos decir que el agua tratada con Numicar es un agua alcalina, ya que tiene un pH mayor a 7, ionizada, hidrogenada, ya que libera hidrógenos libres activos, y además es antioxidante, ya que reduce la cantidad de radicales libres como el oxígeno activo libre. También podemos decir que a mayor tiempo de exposición a la ionización, mayores resultados positivos se obtienen. Y que al quitar la gran fuente de ionización, progresivamente se comienza a perder los resultados obtenidos en el agua. Por eso es muy importante tener permanentemente la tarjeta colocada, tanto en nuestro cuerpo como en un vaso, en un bidón o en una botella de agua. Bien, ahora para entender qué es lo que sucede de forma práctica en nuestro cuerpo, vamos a trasladar todo lo que aprendimos sobre los resultados físico-químicos observados a través de la ionización del agua en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios del agua ionizada? Conocer las propiedades de lo que se conoce como agua bendita, y esto no quiere decir que sea agua bendecida, que esté asociada a alguna religión, sino a aquello que se conoce como agua bendita o agua ionizada o agua hidrogenada. En el año 1998, el doctor Shirahata de la Universidad de Kyushu descubrió que la conocida como agua bendita, lo que en muchas partes del mundo se conoce como agua milagrosa, así pasa en Lourdes, en Francia, en Tolacote, en México, en Norderney, en Alemania, en Japón, es conocida por su gran poder curativo, que se ha demostrado debido a la eficacia que tiene contra cualquier enfermedad. El doctor Shirahata lo que realizó es un estudio justamente en estas aguas y encontró una fuerte similitud presente en el agua de estos emblemáticos lugares. ¿Cuál era esta similitud? Todos contaban con un potente sistema de electrólisis, capaz de producir hidrógeno activo, un componente que juega un papel muy importante en nuestra salud con un gran poder antioxidante. El hidrógeno activo es la razón que está detrás de tales capacidades curativas increíbles, y volvemos a recordar la diapositiva en donde pudimos demostrar en la ionización del agua, en estos resultados, cómo el pH disminuye automáticamente en el agua ionizada, y a las 12 horas podemos obtener un agua con un pH de 8,2, en donde eso demuestra la cantidad de hidrógenos activos que quedan liberados en esta agua ionizada con Numicar. Vamos a ver qué es lo que sucede o cuál es ese poder antioxidante. Si nosotros consumimos 1,5 litros de agua hidrogenada, esto equivale a consumir 38 zanahorias, 516 manzanas, 756 plátanos. ¿Cuánto tarda esta agua hidrogenada en hacer efecto en nuestro cuerpo? A los 13 segundos pasa a la sangre. Al minuto llega al cerebro. A los 10 minutos penetra en las células de la piel. Y a los 20 minutos es absorbida por el corazón, el hígado y los riñones. Miren lo importante que es consumir 1,5 litros por día de agua ionizada hidrogenada con Numicar para obtener los beneficios en nuestro cuerpo. Imaginen si uno tuviese que consumir esta cantidad de frutas y verduras para conseguir estos potentes antioxidantes, y pudiendo resumirlo en 1,5 litros de agua hidrogenada.
Vamos a hablar sobre el efecto antioxidante. El agua alcalina actúa como antioxidante debido a su fuerte aporte de electrones libres, neutralizando a los radicales libres. Esto ayudará al organismo contra el desarrollo de enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, disfunciones inmunológicas y otras dolencias comunes. Al ser tan ligera, aporta más cantidad de oxígeno y tendrá más poder para arrastrar y evacuar las toxinas. En 1950, el doctor Denham Harman, de la Universidad de Nebraska, se convirtió en el primer investigador en sugerir que los radicales libres son una causa importante del envejecimiento a nivel celular. También sabemos que el efecto antioxidante es el que genera una longevidad más prolongada. ¿Qué son los radicales libres? Son átomos, por lo general, de oxígeno, como hablamos desde el comienzo de esta investigación, de este estudio, que son altamente reactivos e inestables, que se liberan cuando el alimento es metabolizado en nuestras células para producir energía. También se producen por elementos externos, tales como la contaminación, el estrés, una mala alimentación, los rayos ultravioletas y, como bien sabemos, la tecnología y las radiaciones que nos están afectando en este último tiempo, como lo que sucede con las nuevas redes o antenas 5G. La inestabilidad de los radicales libres se debe a que han perdido uno de sus electrones e intentan reponerlo tomándolo de otros átomos, como lo que vimos que sucedía con el oxígeno. Esto crea una reacción en cadena que ocasiona grandes daños a nuestras células a diferentes niveles. Atacan a los lípidos y proteínas de la membrana celular, por lo que la célula no puede realizar sus funciones vitales. Y también atacan al ADN, impidiendo que tenga lugar la replicación celular y contribuyendo al envejecimiento celular. El daño celular por radicales libres es, por tanto, estos mecanismos de reparación de daños también van disminuyendo en efectividad, con lo cual la acumulación de daños se acelera. El resultado en todo esto es que nuestro cuerpo se torna menos funcional, al igual que más débil y vulnerable ante las enfermedades. El primer paso en esta dirección parece ser la creación de radicales libres a una velocidad y en una cantidad que supera la facultad del cuerpo para liberarse de ellos. A esta condición se le conoce como estrés oxidativo. Se ha estimado que el estrés oxidativo contribuye al desarrollo de más de 60 enfermedades degenerativas, tales como la artritis, cataratas, cáncer, condiciones cardíacas, problemas en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso. Los radicales libres son sinónimos de acidificación en nuestro cuerpo, por lo tanto, de enfermedad. El 70%, 75% aproximadamente del cuerpo está formado por agua. Por lo tanto, la célula es como si viviera flotando en una piscina cuyas aguas son cristalinas y transparentes en un cuerpo sano. Pero cuando los filtros que drenan o se encargan de mantener estas aguas limpias se obstruyen y el drenaje no se puede llevar a cabo, en un 100% todo el ecosistema que rodea a la célula se deteriora. Y es entonces cuando comienzan a aparecer las enfermedades. La enfermedad comienza en el entorno celular saturado de radicales libres y desechos tóxicos ácidos. Quien estudió este sistema básico de intercambio entre los líquidos y las células fue Alfred Pischinger, el que pueden ver en las fotos. Entonces, tenemos, entre tantas, 3 razones para beber agua ionizada con Numicar. Una es equilibrar el pH del cuerpo. Beber agua alcalina ionizada previene la formación de enfermedades y retarda el proceso de envejecimiento. A su vez, proporciona minerales esenciales, promueve el flujo sanguíneo normal y mantiene el valor del pH en la sangre. El agua alcalina es conocida por aumentar la hidratación del organismo y por la eficacia de penetrar en nuestras células. Ayuda a neutralizar los ácidos y a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo.
En segundo lugar, la segunda razón es aumentar la oxigenación de la sangre. Beber agua ionizada regularmente aumenta la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre y da energía a nuestro cuerpo. Este proceso se debe a la electrólisis que produce la ionización, motivo por el cual podemos explicar el mayor rendimiento físico y deportivo que nosotros podemos observar en los pacientes a los cuales aplicamos Numicar, en donde hasta triplican su rendimiento deportivo o físico. Y la tercera razón es neutralizar los radicales libres. Contiene abundantes iones hidroxilos, consigue electrones extra, generando un potente efecto antioxidante, disminuyendo los radicales libres, causantes de los daños biológicos sustanciales, del envejecimiento y de las dolencias. Además, cuenta con un valor negativo de oxidorreducción súper importante, en donde podemos ver que inclusive es más importante y más elevado que consumir té verde o naranjas o zanahorias. El agua hidrogenada es el mejor antioxidante que existe. El agua hidrogenada es una fuente de salud natural que puede generar en el mismo hogar o en el mismo cuerpo, recordando que somos el 75% de agua. Por otro lado, más de 500 estudios demuestran la efectividad del hidrógeno en la mejora de más de 150 patologías. Optimiza además el rendimiento deportivo al reducir la producción de ácido láctico. Equilibra el redox, módulo de producción de antioxidantes enzimáticos. El hidrógeno activo además es un antioxidante selectivo capaz de penetrar hasta el interior de las células, llegando a proteger el ADN y traspasando la barrera hematoencefálica. Y además mejora la señalización, la expresión genética y el metabolismo celular. Posee efectos antialérgicos, antiinflamatorios y antiapoptóticos, es decir, que disminuye la cantidad de células que mueren en nuestro organismo. ¿Cuáles son las recomendaciones de Numicar para beber agua ionizada? Es beber entre 6 a 10 vasos de agua ionizada al día con la colocación de la tarjeta por más de 7 minutos. Recuerden que la tarjeta no se introduce en el agua, sino que se coloca debajo de un vaso o por encima del vaso, pero no adentro. Beber un vaso de agua ionizada al natural en ayunas. Se puede dejar una tarjeta Nume permanentemente en contacto en un bidón o botella de agua de consumo familiar. Importante es saber que el agua permanece ionizada mientras esté en contacto con la tarjeta. Al quitar la tarjeta, a los minutos comienza a perder su potencial de ionización. Recordemos que somos el 75% de agua. Entonces, significa que llevar Numicar en nuestro cuerpo está ionizando permanentemente nuestra agua del organismo y esto genera una correcta homeostasis, un correcto metabolismo entre los líquidos y las membranas celulares.